esta clase de hoy tiene la finalidad de resolver la guía que fue entregada a petición de ustedes la semana anterior. ¿Ya? Es la última guía, yo creo que ahí está resumido todo lo que podemos trabajar. Si hubiera hecho una prueba hubiera sido muy parecido a eso. ¿Ya? A lo más le hubiera colocado uno verdadero y falso, pero si ustedes comprendieron la guía, si pudieron hacerlo, sé que cinco alumnas, nuevamente, solamente alumnas, me enviaron la guía, basado en su respuesta, yo pude hacer esta presentación. Así que las felicito nuevamente a todas. No sé qué pasa con los varones, ¿ya? Podríamos preguntarle a alguien, ¿quién se encuentra de varón acá en este momento? ¿Qué varón hay? Está Johan Arancibia, el nuevo alumno. Johan, hola, ¿me escucha? Hola, profe. Dígame, Johan, ¿por qué no está participando en personalmente usted, por qué no está participando en las guías que yo envío, en las tareas, los desafíos? La No, comprensión de la materia. lo estoy haciendo, profesor. Ah, lo está haciendo, ya, Sí, ya. es que tuve un problema. Ah, ya, ya. Traten Lo estoy de, haciendo todo. ya, ya. Traten de comentarme los problemas o comentarle al profesor, jefe, en este caso, don Robert, para que él me pueda comunicar y yo no informarme, no sé, a lo mejor simplemente por flojera, ¿ya? A lo mejor para tener un conocimiento. ¿Ya? Entonces ya vamos a trabajar nuevamente con el movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la última clase, después entraríamos con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vamos a revisar la guía. Yo dejé un desafío, felicito a aquellas personas que me enviaron el desafío también, ¿ya? Y la guía que también me la enviaron algunas alumnas. Entonces, el objetivo, resolver el problema donde se involucre el movimiento rectilíneo uniforme, y recuerden que estamos trabajando de la página 138 a la página 139, ¿ya? La única diferencia que tengo yo con el libro, que lo tengo justamente acá, aquí está, ¿ya? Es que cuando trabajan con el libro acá, la distancia y los desplazamientos lo trabajan con una variable X, mientras que yo lo trabajo con una D de desplazamiento o distancia, ¿ya? Es la única diferencia, cambio la variable, pero nada más, ¿ya? Todo lo otro lo trabajo de la misma forma, ¿ya? Bueno, estoy admitiendo personas, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. Pero antes de comenzar con la revisión de la guía, me gustaría que ustedes me pudieran responder ya algunas cositas que hemos visto en todo esto de la cinemática. Y la primera pregunta dice, ¿cuáles son las dos características que tiene que tener el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Alguien me puede dar una respuesta? La velocidad constante. A ver, de una, a ver. La velocidad es constante. Ya, ahí tenemos una, bien, velocidad constante. Y la trayectoria recta. bien. Ya. Claro, la trayectoria es una línea recta, ¿cierto? Y la velocidad del móvil es un constante. Muy bien, veo que se acuerda. Y esta pregunta dice lo siguiente, dice, la pendiente de la recta del gráfico posición-tiempo corresponde a la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. Según esta afirmación, ¿qué representa la pendiente positiva de la recta? A lo que me refiero, a ver, aquí lo voy a hacer cortito. Tenemos nuestro gráfico, ¿cierto? Donde aquí está el tiempo, medido en segundo, aquí está la distancia, medido en metros, ¿ya? Y nosotros cuando hablamos de pendiente positiva, hablamos algo así, ¿ya? Entonces, mi pregunta va enfocada ahí. ¿Qué significa esa pendiente según lo que nosotros estamos estudiando en el gráfico? La velocidad. Va en ascenso. ¿Ya? ¿Qué es lo que, perdón, no lo escuché bien? No escuché bien. Va en ascenso. Ya, la velocidad va en No, ascenso. pues se mantiene constante porque la línea no tiene ninguna, como, no se quiebra, por decirlo de alguna forma. Ya, ¿No? bien. Ahí vamos bien, ya, bien. No quiere decir que se va en aumento, ¿cierto? Porque si fuera en aumento iría acelerando.
pero todavía no llegamos a eso. La velocidad es constante, recordemos. Pero ¿qué es lo que pasa con esa velocidad? Que es positiva, ¿se acuerdan? La velocidad cuando está así es positiva. En caso contrario, cuando vemos la velocidad en el sentido contrario, ya va a ser negativa. ¿Ya? ¿Por qué? Y ahí les coloco, ya que el desplazamiento del móvil es el que va a cambiar. ¿Ya? ¿Ven la respuesta? ¿Alcanzan a verla? Ya. Bien, Francisca, gracias por responderme. Ya, entonces eso tienen que tener claro. Aquí lo que me está planteando, aquí me está planteando que la velocidad, ¿cierto? La velocidad, recuerden que es un vector, ¿ya? Va a ser mayor que cero, positiva. ¿Ya? Mayor que cero. Y si encontramos el otro caso, ¿ya? Donde la velocidad va en el otro sentido, la pendiente es negativa, ¿ya? La velocidad va a ser negativa también, ¿ya? Ya. Eso tenemos que tenerlo bien clarito, porque son preguntas que siempre salen en la PSU, ¿ya? Preguntas que siempre van a salir en la PSU. En este caso la PTU, que es la nueva prueba, ¿cierto? ¿Ya? Así que, bien clarito eso. Ya. Sigamos con la clase. Ya, bueno, aquí le coloqué nuevamente qué es lo que era el movimiento rectilíneo uniforme, y esta definición es la de antes, ¿cierto? Dice un móvil que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante. Es decir, el módulo, dirección y sentido del vector velocidad no varía, ¿ya? Entonces ahí nos fijamos que habíamos trabajado con este vehículo, ¿cierto? ¿Ya? Aquí pudimos determinar la velocidad y todo. Esto lo tiene en la otra presentación, si acaso, ¿ya? Pero aquí nos fijamos que el auto va en línea recta y a una velocidad constante. Porque recorre, fíjense, recorre cada trayectoria que va. Profesor, Dígame. una consulta. Lo de la Sí, guía, por ejemplo, yo no pude ir la clase pasada, así que lo de la guía no lo sabía, incluso. ¿La puedo mandar todavía? sí, lógico, lógico. Ah, Sí. ya. Yo creo que esta semana sería lo último ya, porque la próxima semana eh, veríamos como algo muy chiquitito de lo que, como introducir lo que es movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, y después ya tendríamos que empezar a sacar promedio, pero no promedio de notas, recuerden, es un concepto, ya como trabajaron ustedes. Así que intenten ponerse al día porque eso me va a servir a mí, que ustedes estuvieron trabajando, ¿ya? Intenten ponerse al día con las guías, con todo eso, por favor. ¿Ya? Ya, seguimos. Ya, aquí está el primer problema, eran dos problemas. El primer problema yo entregaba, colocaba Javier y Fernando, dos estudiantes del segundo medio, para comprender, mejor las características de su movimiento, deciden construir los gráficos que se muestran. ¿Ya? Ahí están los dos gráficos y habían varias preguntitas. Pero antes de responder, yo quisiera traspasar la información que está ahí, ¿ya? De cada gráfico, lo de Javiera y lo de Fernando, en línea recta, ¿ya? A lo mejor se comprende mejor. Fíjense que aquí la persona, cuando comienza a correr, ¿cierto? Porque podríamos considerar que está corriendo, es un movimiento que puede ser un vehículo, pero como es muy baja la velocidad, yo lo consideré como una persona corriendo, ¿ya? Entonces, fíjense que la persona en 3 segundos, ella empieza en los 6 metros, ¿ya? Y llega hasta los 2 metros. Mientras que Fernando, en 4 segundos, empieza en el metro 1 y termina en el metro 4. Entonces, si yo lo represento de manera gráfica, en una línea, podría representarlo así. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos de nuevo, fíjense que aquí la Javiera, ya vamos a considerar Javiera, empezó aquí en los 6 metros, ya, y terminó acá. Aquí comenzó, ya, inicio, lo voy a colocar inicio, y aquí terminó. ¿Y cuánto se demoró en todo este tiempo? ¿Cuánto se demoró en hacer todo eso? Se demoró, ahí dice, 3 segundos. ¿Ya?
Entonces, esta es la mirada de cómo mirarlo, perdón, esta es la forma de cómo mirar el problema. Voy a ir nuevamente. Va corriendo, pero hacia atrás. Si se dan cuenta, nosotros normalmente guiamos que aquí están, para acá los negativos, ¿ya? Y aquí habíamos dicho que iban los positivos. ¿Ya? Esto es simplemente para guiarnos. A eso se refiere. Ahora, en la vida cotidiana, recordemos que nosotros, cuando corremos a la derecha o a la izquierda, o atrás o adelante, no quiere decir que es negativo o positivo, ¿cierto? Nosotros ahí lo vemos de otra forma, con otra mirada, ¿ya? Pero cuando estamos estudiando de manera gráfica, nosotros vamos a representarlo de esta forma. Y aquí, ¿qué representa Fernando? Fernando empieza en el metro 1 y termina en el metro 4. Entonces, inicia acá, en el metro 1, es su inicio. ¿Ya? Y termina acá, en el metro 4. Ahí termina. ¿Ya? ¿Y cuánto se demoró en hacer todo este recorrido? ¿Ya? Fue de 4 segundos. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma de que ustedes pueden analizar, ¿cierto?, los gráficos, representarlo en una recta de una dimensión. ¿Les parece, se comprende mejor el gráfico con este tipo de mirada? Con este tipo de gráfico, pero mejor, ¿cierto? Ya, Francisca. Ya. Me gustaría preguntar, porque siempre me responden las mismas personas. ¿Quién entró recién? Entraron varios alumnos. Los hombres, ¿entendieron? Que son los que menos entregan las actividades. No, no me responden. Yo a veces me paso rollo. Bueno, esto es un aporte personal. A veces cuando está mi hija, está en clase y después yo la veo aquí tomando desayuno. Y la clase allá arriba, y yo le digo, ¿y no estáis en clase? Sí, estoy tomando, vino a servirme un vasito de leche. Entonces me imagino que eso pasa a veces con los niños. Colocan la clase ahí para que quede presente y se van y me dejan solo hablando. No, profe, yo estoy aquí. Ya, bien, bien, bien. Ya, Igual Hola, tomaste profe. con la- Estamos ya, presentes. ya, bien, bien. Ya, vale, vale, vale. Recuerden que hay que participar en clase, es importante. Ya, sigamos entonces. Oiga, profe, Dígame, ¿por qué abajo dio 4? ¿perdón? ¿Por qué abajo dio 4? ¿4 segundos? Ah, porque aquí está el tiempo que se demoró de recorrer de acá, ¿cierto? A este punto, a esta posición, se demoró 4 segundos. Ahí está, dice 4 segundos, a este punto. ¿Ya? Por eso se demoró 4, mientras que acá se demoró solamente 3 segundos. En ir de acá, de la posición 6 metros, hasta los 2 metros. Por eso. ¿Me entiende mejor ahora? Sí. Ah, ya. Ya, qué bueno. Ya, sigamos. Entonces, vamos a responder algunas preguntas que me apoyé en 2 compañeras, ¿ya? Las que me enviaron más temprano la actividad, porque otras me la llegaron así como, bueno, entonces, muy encima no puedo. Entonces, dice la primera pregunta, dice, ¿cuál es la posición inicial y la posición final de Javiera y Fernando? Les voy a ir preguntando a ustedes, ya, para que ustedes me vayan respondiendo de acuerdo a lo que acabo de mostrar. Entonces, me voy a ir con Francisca Pozo. Sí, Ya, dígame, según lo que entendió recién, porque usted no me dijo que no había entendido. ¿Cuál es la posición inicial de Javiera en este caso? está en los 6 metros. Ya, ¿y su posición final de la misma Javiera? No, cambia a A, los 2 metros. a 2 metros. Ya, bien, bien. ¿Y la de Fernando? Comienza en 1 metro, la Ya, posición 1 metro y termina en 4 metros. ya. Muy bien, ya. Ahí está entonces. Posición inicial y posición. Muy bien, Francisca. Ya. ¿Alguien tiene dudas de ahí? ¿Nadie? Ya, nadie. Veamos la segunda pregunta. Dice, determine el desplazamiento de cada uno. Me están hablando por chat, pero lo malo que nos puede tener. Dice, determine el desplazamiento de cada uno. Entonces, voy a mostrar la fórmula. Recuerden que el desplazamiento que se... Profe, es Dígame. que la Que- foto tiene audio. Sí, y pregunta cuándo dio esa actividad. Es que a veces en el Gmail
No, en la bandeja de entrada no aparecen las cosas que los profes envían y hay que revisar en la etiqueta. Y por eso yo tampoco vi la actividad, no la envié por eso. Ah, pero Como que recuerde que pasa- se la estoy enviando a su correo personal, se lo envío al correo del curso, que tienen ustedes un correo del curso, se lo envío además al profesor jefe, que el profesor jefe se lo sube en Instagram, y además se lo envío a la plataforma Blogger, que ahí está todas las cosas escritas. Entonces son 4 lados donde ustedes pueden buscar. O sea, ya sé que tengo que revisar la etiqueta, pero como que siempre omito eso. Pero sí, a veces no lo vemos porque no aparece en la bandeja de entrada. Ah, ya, ya. Pero por eso tienen que tratar de revisar esas 4 opciones, ¿ya? Ya. Valeria dice conectar con el audio, pero yo intento acá y no puedo, no sé qué es lo que le pasará. Ay, no sé, parece, pero alguien le puede avisar si está haciendo el procedimiento, porque tiene que colocar ahí como un micrófono. Si lo está haciendo por el celular, tendría que colocar, hacer la llamada, algo así dice. ¿Alguien le puede avisar, por favor? Ya, entonces sigamos con quién voy a seguir. Está Miguel, qué bueno, Miguel, hola. Hola, Miguel, un saludo, tanto tiempo. Hola, profesor. Miguel, mira, según los datos que te dio tu compañera recién, habría que determinar el desplazamiento, sabiendo que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento de Javiera? Javiera es la que está en 2, ¿no? En 2, la que parte de 2, ¿no? Ay, pero no lo escucho muy bien. ¿Cómo quedaría? A ver, ¿cuál es la posición final acá? Del gráfico que está ahí. 6, ¿no? La posición final acá, ¿te acordáis que habíamos hablado aquí en el de Javiera? ¿Cuál era la final? ¿Dónde comienza? En el 0 segundos, ¿dónde comienza? Comienza en los 6 metros, ¿cierto? Comienza en los 6 y termina en el 3. En el 2. En el 2. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo quedaría el desplazamiento? Reemplacémosla acá. Ya, habíamos dicho la posición final. Usted dijo que era los 2 metros, ¿cierto? Menos la posición inicial, que era los 6 metros. Que haría 6 y 2, pues, como dijo, que partían el 6 y terminan el 2. No, parten en 6. Pero ¿sí? es final menos inicial. Sí, pues es final menos inicial, al revés. Entonces, ¿cuánto me da esa operación? 4, pues si es recto, ¿no? Ya, pero da menos 4. Cuidado, ya. Menos 4. ¿Ya? Menos 4 metros. Tengan cuidado. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahí está lo de Javiera. Ya, y teniendo claro ahí, entonces, cómo era lo de Fernando. ¿Cómo le queda de Fernando? Sabiendo que la posición final es 4 y la posición inicial es 1, ¿cuánto daría? 4 menos 1, 3 metros. 3 metros, ¿cierto? ¿Ya? Y fíjese lo de recién, lo que explicaba en la presentación al principio, ¿cierto? Habíamos dicho de cuando era en este sentido, cuando la pendiente era negativa, mi desplazamiento iba a ser negativo. Cuando iba la pendiente positiva, mi desplazamiento iba a ser positivo. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo muy clarito. Ya, sigamos con la pregunta 3. Determina la velocidad media de Javiera y Fernando. ¿Ya? Y ahí le coloco, para determinar la velocidad, va a ser el intervalo del desplazamiento, ¿cierto? Dividido por el intervalo del tiempo. ¿Ya? Entonces, voy a dar cómo queda el de Javiera y espero que alguien me responda el de Fernando. El de Javiera, fíjense que habíamos dicho que el desplazamiento ya lo habíamos sacado, 4 metros. ¿Y cuánto se demora en ir desde este punto a ese punto?
de ir de acá hasta acá, ¿cierto? Se demora los 3 segundos. Por lo tanto, la velocidad me va a dar menos 1,33 metros por segundo. ¿Ya? Negativo. Porque recuerden, cuando tengo positivo y uno negativo, me va a dar negativo. Entonces, ¿cuánto me daría lo de Fernando? ¿Alguien quiere responder? José. ¿Alguien quiere responder? Levanten la manito. No griten todos, por favor. Ya uno. Ya, Francisca. 0,75. Ya, 0,75. Francisca, ¿me puede decir cómo llegó a ese resultado su compañera? Francisca levantó la manito. ¿No? Ya, 0,75. ¿Por qué? ¿Ya? Bueno, el desplazamiento nuevamente son 3 metros y el tiempo que se demoró de ir de aquí a este punto se demoró 4 segundos. ¿Ya? Entonces nos dio 0,75 metros por segundo. Y nuevamente, la velocidad aquí va a ser positiva por la pendiente y aquí la velocidad es negativa por la pendiente, ¿cierto? Ya. Esto estaban viendo lo de las pendientes. Me acuerdo que algunas alumnas fueron a preguntarme, lo vieron al principio, estaban en la clase de matemáticas, pero no alcanzaron a terminar. Vieron solamente una o dos clases. ¿Ya? Pero iban a llegar a eso. Ya. 4. Construye los gráficos de velocidad en función del tiempo para Javiera y Fernando. Voy a explicar esto yo a ver si lo comprenden, porque en algunos casos me encontré con una respuesta, no sé, me extraña. O no lo hicieron simplemente. Ya, me dicen Javiera. Fíjense el gráfico cómo me quedó. Recordemos que los gráficos que nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros vemos acá, donde normalmente aquí nosotros representamos los positivos, ¿cierto? Aquí también los positivos, aquí van los negativos y aquí también van los negativos, ¿cierto? Es el gráfico que nosotros representamos. Entonces, recordemos que la velocidad que había planteado Javiera era de menos 1,33, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, me está diciendo que la velocidad se encuentra acá, ¿ya? La velocidad está acá, ¿ya? Ahí está el menos 1,33, aproximado. Y fíjense que va a ser, esto representa que la aceleración que va a tomar va a ser constante, ¿ya? Quiere decir que la aceleración es igual a 0. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, en cualquier punto que yo tenga, supongamos aquí en 1, ¿ya? Mi velocidad es menos 1,33. Si yo tomo el punto 2, también mi velocidad es en ese mismo punto. Si yo tomo el punto 3, el tiempo en 3 segundos, mi velocidad también es el mismo, ¿ya? Entonces, ese era el gráfico que había que realizar. No así para Fernando. Fernando, el más conocido, recordemos que aquí están los positivos, por lo tanto, Fernando habíamos dicho que era 0,75, por lo tanto era ahí, 0,75. Entonces, aquí quedaba ¿cómo se llama? El gráfico, ¿ya? Ahí está representado, y ahí se puede ver. Entonces, como nosotros sabemos que es una velocidad constante, nosotros sabemos que en cualquier punto que yo tome del tiempo, supongamos aquí en un segundo, ¿ya? Mi velocidad va a ser de 0,75 metros por segundo. Si yo tomo 2 segundos, también mi velocidad va a ser de 0,75. En todos los casos, va a ser la misma velocidad, ¿ya? Y eso quiere decir que, esto quiere decir que su aceleración es igual a 0, ¿ya? Entonces, por eso quedó un gráfico mirando hacia abajo y un gráfico mirando hacia arriba. ¿Algunas dudas ahí? Para que me la hagan, por favor. ¿Alguien quedó con dudas? ¿Por qué el gráfico quedó uno mirando hacia abajo y uno mirando hacia arriba? ¿Todo bien? Ya, prosigo entonces. Ya, entonces, ¿qué distancia recorrió cada uno? Y me encontré con... la idea era poder determinar, ay, no me acuerdo muy bien, ¿cuál era de Javier? Era de 4 segundos, ¿cierto? O Fernando, ¿alguien me puede decir?
¿Cuál llega a 4 segundos? ¿Alguien me puede decir? Voy a llegar. Fernando. Fernando llega hasta los 4 segundos ya. Fernando llega hasta los 4 segundos. Ya, ahí Fernando. Ya, entonces recordemos que una de las fórmulas para determinar la distancia, ¿ya? La distancia va a ser igual a la velocidad cuando sabemos que esto es un movimiento, de colocar ahí, cuando sabemos que el movimiento es rectilíneo uniforme, ¿ya? El desplazamiento o distancia, en este caso, porque eso es lo que estamos viendo, distancia, va a ser igual a la rapidez por el tiempo, el intervalo de tiempo, ¿ya? Como nosotros sabemos que el desplazamiento y la distancia van a tener el mismo módulo, ¿ya? Me va a dar los mismos resultados, pero me hubiera gustado que lo sacaran con esto. Pero las personas que me enviaron su respuesta también estaban bien, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo saqué yo? Fíjense, aquí yo tomé la velocidad, la multipliqué por el tiempo, ¿ya? Y eso me dio aproximado 4 metros. Aproximado, ¿por qué? Porque me dio eso, realmente me dio 3,99. Eso me dio, ¿ya? Por eso la aproximé a 4. Profe, Dígame. ¿por qué ahí cuando usted hace el ejercicio de Javiera no ocupa 1,33 negativo? Acá, ¿Sí? porque aquí no estamos viendo la velocidad, sino que estamos viendo la rapidez. Para sacar la distancia se ocupa la rapidez, y la rapidez es siempre una unidad de medida positiva. ¿Se entiende? ¿Ya? Para alcanzar a ver un solo ejercicio. Cuando hablamos de velocidad, la velocidad, recuerde que es un vector. Por lo tanto, va a tener un módulo, ¿cierto? Una unidad de medida, va a tener un sentido y una dirección. El sentido me va a decir cuando es negativo y positivo. Simplemente lo que dice lo negativo me dice el sentido, si es a la derecha o a la izquierda, dependiendo del gráfico, ¿ya? Mientras que cuando hablamos nosotros de velocidad, la velocidad es una magnitud escalar, por lo tanto siempre va a ser positiva, ¿ya? Porque yo cuando voy en la calle, yo no digo vamos a menos 32 metros por segundo, supongamos, ¿no? Ahí uno lo representa como bajamos la velocidad, ¿ya? O vamos en sentido contrario, perdón, vamos en sentido contrario, la otra es la aceleración. Es por eso, porque una es magnitud vectorial y la otra es magnitud escalar. Y nosotros cuando trabajamos con la distancia, trabajamos con una magnitud escalar, ¿ya? Siempre las magnitudes escalares van a ser positivas. Por lo tanto, la distancia y la rapidez va a ser positiva. Mientras que el desplazamiento y la velocidad pueden ser positivas o negativas. ¿Se entiende? Señorita Paulina, ¿quedó más claro o no? Sí, profe. Ya. Ya, es por eso que coloqué ahí, no le coloqué, si se dan cuenta, no coloqué la rayita arriba, no hay ninguna rayita arriba. ¿Ya? Por eso coloqué que era positivo. ¿Ya? En ambos casos me da positivo. Entonces, voy a colocar una respuesta que me dio una compañera. Dice, ¿por qué la distancia recorrida tiene el mismo valor que el desplazamiento? Justifique. ¿Ya? Entonces aquí coloco, ya que al ser un movimiento rectilíneo uniforme, una de sus características es que la distancia recorrida es igual al módulo de desplazamiento debido a su trayectoria rectilínea. ¿Ya? Entonces, si yo me devuelvo, voy a devolverme, permiso. Aquí. Me voy a devolver. Aquí, cuando hablamos de desplazamiento, fíjate que el desplazamiento aquí está yendo hacia lo positivo, ¿cierto? Y aquí va hacia lo negativo. Por lo tanto, aquí el desplazamiento ya va a ser menor que 0, es negativo, ¿ya? Pero la distancia, que nosotros también le colocábamos una D, pero si la rayita arriba siempre va a ser positiva. En ambos casos, aquí también la distancia es positiva, perdón, es positiva, pero el desplazamiento aquí también es positivo. Ahí. ¿Ya? Entonces, por eso tener clarito que siempre lo que me dice la distancia es el camino que recorre, ¿ya? No el sentido. Esto cuando me sale lo negativo y positivo me está hablando del sentido.
sentido negativo, sentido positivo, ¿ya? Eso es lo que me representa lo negativo y lo positivo en el desplazamiento. Mientras que la distancia siempre va a ser una magnitud escalar, por lo tanto siempre va a ir positivo, ¿ya? Dato importante. Ya, ahora sí me voy a donde quedé. Y con esto parece que voy a terminar porque no alcancé a ver el otro ejercicio. Dice, ¿qué ventaja tiene lo gráfico en el estudio del movimiento? Argumente. Entonces la compañera me colocó una respuesta bastante buena, encontré yo. Y dice, algunos de los beneficios que nos entrega el uso del gráfico es que podemos determinar qué tipo de movimiento es el realizado gracias a la interpretación de la trayectoria. Asimismo, podemos obtener una mayor comprensión de los datos entregados y es más fácil en análisis tanto visual como de contenido debido a su fácil interpretación y entendimiento universal. Es decir, la mayoría de las personas puede comprender un gráfico sin necesidad de tener conocimiento de cinemática o física. ¿Ya? ¿Alguien quisiera dar alguna otra ventaja que considere personalmente? Aparte de lo que colocó aquí la compañera. ¿Alguien? ¿Nadie más? Bueno, hubieron otras compañeras que principalmente hablaban de que era más fácil comprender el problema, ¿ya? Eso era como en general lo que todos colocaron, ¿ya? Pero esta respuesta está muy buena. Por el tiempo, no voy a alcanzar a ver el otro ejercicio, ¿ya? Pero lo voy a enviar la presentación. Aquí, bueno, aquí había otra compañera, trabajé con otra compañera, ¿ya? Ahí pueden ver que escribió la compañera. Voy a mandar esta presentación, las respuestas también de ella, ¿ya? No la voy a alcanzar a ver, pero para que ustedes por lo menos hagan esta actividad, las personas que no la han entregado, ¿ya? La actividad de, y como término de lo que hemos visto hasta ahora en cinemática, les voy a pedir que me respondan esta escala de apreciación. Simplemente, no es evaluado, simplemente quiero ver cómo se consideran ustedes que están trabajando y en qué debo yo a lo mejor enfocarme más, ¿ya? Es para yo hacer un análisis personal, ¿ya? Entonces lo que quiero ver es la actitud con respecto al interés, frente a una dificultad, ¿ya? Y frente al éxito. Y si se dan cuenta, en ningún momento coloqué que fuera excelente, sino que coloqué generalmente, ya, o rara vez. Así que les dejo este trabajito, es pequeño, pero me va a servir bastante a mí para ver qué tengo que mejorar, porque no sabemos hasta cuándo vamos a seguir de esto. Y nuevamente, las personas que me quieran mandar alguna acotación o quieran ver algo más específicamente, por favor, envíenme. ¿Ya? ¿Alguna pregunta para cierre de clase? ¿Aló? ¿Se fueron a tomar once o no? ¿Alguien? No, no. Voy a hablar, Bueno, alguien está colocando en el chat, a ver, vamos a ver qué es lo que colocaron en el chat. No, ay, no tengo el audio, José. No, profe. Ya, nadie, ya, ninguna acotación. Bueno, la idea es que tenga muy clarito lo que vimos, movimiento rectilíneo uniforme, porque después para empezar el acelerado tienen que tener conocimiento del anterior, ¿ya? Así que dejo esta actividad, ojalá me la entreguen dentro de la próxima semana, antes del día miércoles. Me despido entonces, hasta la próxima semana, que estén bien.